Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio 76 de esta sexta temporada On Demand, o episodio ya 166 del total del acumulativo de episodios de Historia en Podcast. Gracias por estar ahí del otro lado, semana a semana, episodio tras episodio, y siempre siendo ustedes los verdaderos hacedores, como siempre digo, de Historia en Podcast, proponiendo sus temas. Y como proponen tantos temas, y aquí los vamos catalogando, en esta oportunidad les traigo un episodio muy solicitado por muchos de ustedes. ¿Qué sucede? Hice el episodio de los Borgia y no dejaron de caer propuestas sobre los Medici. Lucas, habla sobre los Medici, hacete un episodio sobre la familia Medici. Digo, claro que sí, ¿qué me cuesta hacer un episodio rapidito sobre una de las familias más famosas y más trascendentales de la historia? Pero en esta oportunidad les voy a decir, quédense hasta el final porque la sorpresa que trae aparejada este episodio es realmente increíble. El que escuche este episodio va a ser el primero en enterarse de lo que viene en Historia en Podcast. Realmente es increíble y está muy relacionado a la temática de este episodio. Así que por favor quédense hasta el final porque, insisto, la novedad, la noticia, la buena nueva que vamos a comunicar hacia el final de este episodio va a ser realmente increíble y espero que se puedan sumar. Así que atento nomás a lo que va a venir en este episodio especial de los Medici. Así que vamos nomás con este episodio que está auspiciado en esta oportunidad nada más y nada menos que por Historia en Podcast Academia, en donde estamos dictando cursos todos los meses para profundizar, para aprender, para compartir historia en unos encuentros de aproximadamente una hora y media, ¿sí? Martes y jueves. Pueden consultar todos los cursos disponibles en nuestra web historiaenpodcast.com.ar. En agosto iniciamos uno sobre la Primera Guerra Mundial, verdaderamente increíble, auge y caída de los imperios, y de historia argentina relacionado a los gobiernos radicales. Así que con el auspicio de Historia en Podcast Academia, vamos nomás a largar con este episodio del día de hoy. Y vamos a empezar, como siempre digo, por el comienzo. Supongamos, por ejemplo, porque puede suceder que nunca nadie ha escuchado hablar de los Medici y puede estar preguntando, ok, todo bien, pero ¿quiénes son los Medici? O mejor dicho, ¿quiénes fueron los Medici? No, bueno, para responder a esta primera pregunta vamos a empezar por el inicio. Los Medici fueron una prominente dinastía italiana, una de las familias más poderosas e influyentes, no solamente a nivel económico, porque uno puede decir, bueno, eran ricachones de la época, no, sino también a poder, en cuanto al poder político, digo, sí, eran poderosas en cuanto a lo político. Gobernaron Florencia, esta ciudad italiana, por más de 400 años, para que ustedes se den una idea. También a nivel artístico, ya que fueron la familia que más influyó en la historia del arte y del Renacimiento italiano. O sea, sin duda alguna estamos hablando de una de las familias más importantes del Renacimiento italiano y sin duda alguna también la más importante de la historia de Florencia, de esta ciudad italiana. Una familia que supo tejer su riqueza a través de la formación de bancos, ¿sí? De la actividad bancaria, lo cual le permitió ascender hasta la política, hasta lo más alto de la nobleza política florentina, si se quiere, y así tomar las riendas políticas de esta ciudad justamente. Y con esos dos requisitos comenzaron a actuar como mecenas de grandes artistas de la época, ¿sí? Los tipos tenían dinero, tenían poder económico, tenían poder político, y dijeron, bueno, nos vamos a volcar también hacia la riqueza artística, y van a comenzar a actuar, como les decía, como mecenas de grandes artistas del Renacimiento, ¿no? Convirtiéndose a tal punto en la familia que más impulsó y que más auge le dio, que más ímpetu le dio al movimiento artístico conocido como el Renacimiento italiano, el cual ya le dedicamos aquí en Historia en Podcast un episodio especial que fue el episodio 152. Y cuando uno habla de los Medici, automáticamente aquellos que conocen un poquito su historia se nos tiene que venir a la cabeza la ciudad de Florencia, ¿no? Florencia se va a convertir en una de las ciudades más bellas y más poderosas de Italia gracias justamente al poder y a la acción de los Medici. Y su poder no solo quedó acotado a Florencia, sino que entre esta familia vamos a encontrar, por ejemplo, nada más y nada menos que 4 papas e incluso 2 reinas de Francia. Pero paciencia, porque ya nomás en un ratito vamos a llegar a todo eso. Vamos paso a paso. Y me surge acá una pregunta disparadora, ¿no? Digo, a ver, como para entender de dónde viene la familia Medici, es decir, ¿cómo nació una familia tan poderosa? ¿Cómo se construyó una familia que llegó a tener tanto poder económico, político, artístico y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, aparentemente
el primer personaje importante dentro de la familia Medici, el encargado, digamos, de iniciar el ascenso de esta familia, fue Giovanni di Medici, que si ustedes lo googlean pueden encontrar también que se lo llamaba como Giovanni di Bacci, aparentemente un apodo recibido por su padre, del cual poco se conoce, que quizás sus biógrafos, digamos, los grandes investigadores de la familia Medici, dicen que aparentemente el padre de Giovanni di Bacci o de Giovanni di Medici no gozó de un buen pasar económico nunca. Entonces, cuando llegamos a Giovanni di Medici, encontramos este inicio poderoso, digamos, ostentoso de esta familia. Por eso se dice que el fundador de los Medici triunfantes fue este tal Giovanni de Medici, nacido en el año 1360, o sea, estamos en pleno siglo XIV. El fundador incluso va a ser este Giovanni del Banco de los Medici, del encargado de llevarlo a la fama absoluta, a niveles realmente astronómicos, haciendo de la familia Medici una de las familias más ricas de Florencia y de todo el mundo europeo occidental, ¿no? Ese banco de Giovanni Medici se volvió muy famoso en ese floreciente mundo comercial de la península itálica, ¿no? Todas las transacciones comerciales pasaban por este banco de los Medici. Imagínense ustedes el poder que fueron juntando a nivel económico, y tan poderoso se va a volver que llegó a ser el banco predilecto de la Iglesia Católica, del papado. Sí, en un momento bastante tenso en Occidente, en cuestión de religión y de papado, en un momento conocido como el Cisma de Occidente, que tuvo lugar entre los años 1410 y 1415, ya le vamos a dedicar un episodio al Cisma de Occidente. Este Giovanni Medici apoyó a Baltasare Cosa, que después se va a convertir en Juan XXIII, ¿sí? un noble napolitano venido a menos, que en ese lío de papas y de antipapas se convirtió en Juan XXIII el antipapa. ¿Sí? Por ahora quédense con ese dato, porque si alguno conoce historia, dice, no, pero Juan XXIII es mucho más actual. No, este es Juan XXIII el antipapa, que se une, establece cierta alianza, digamos, con Giovanni di Medici. La cuestión es que Cosa, este Juan XXIII antipapa, se convirtió en papa y el papado volvió a Roma gracias, y solamente gracias, a la acción de Giovanni Medici. Entonces, para devolverle el favor, digamos, este Juan XXIII antipapa hace que el Banco de los Medici se volviera el principal prestamista y financista del papado. O sea, fíjense ustedes, los tipos estaban bancando económicamente nada más y nada menos que a la cúpula máxima de la Iglesia Católica. ¿Qué va a pasar? Los días de Juan XXIII antipapa no iban a terminar muy felices, iba a tener que abdicar, pero asimismo, luego de la abdicación de Juan XXIII, los sucesivos papas van a seguir usando el servicio del Banco de los Medici. Y no solo eso, sino que los Medici van a empezar a gozar con el privilegio otorgado por la Iglesia Católica de recaudar impuestos agrícolas y el derecho de explotación de varios yacimientos de alumbre. ¿Sí? O sea, los tipos comenzaron a tejer una red de poder en toda la península itálica. Italia como estado, tal y cual lo conocemos hoy, no existía. Tenemos un episodio especial sobre la unificación italiana, también pueden buscarlo. Pero en la península itálica los Medici cortaban la torta, como decimos acá, digamos, ¿no? Eran los dueños de la pelota en lenguaje de campito. Y bueno, muchas veces va a ser tentado este Giovanni Medici a participar de esa rosca política de Florencia, pero el tipo se mantuvo siempre al margen, prefiriendo dedicarse solo a la actividad de la banca. Y eso lo va a llevar a fortalecer el poder económico de esta familia, logrando llevar a cabo grandes obras que mejoraron sin duda alguna la ciudad, como por ejemplo el Hospital de los Inocentes, encargado nada más y nada menos que a Brunelleschi, y también la Basílica de San Lorenzo, una obra que es realmente excelsa. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Quédense hasta el final de este episodio. Sí, el que avisa no traiciona. Quédense hasta el final de este episodio porque la sorpresa que les voy a dar en torno a este tema que estoy hablando es realmente impactante. Una gran sorpresa que tenemos en Historia en Podcast. Pero tienen que aguantar hasta el final de este episodio. Estamos hablando de Florencia y de los Medici. Ahora, mucha riqueza, pero como dice un viejo refrán popular, tantos peones como reyes van a parar siempre a la misma caja, ¿no? Y a Giovanni le iba a llegar su hora. En la misma Florencia, que lo había visto nacer y triunfar, la muerte lo iba a alcanzar en el año 1429.
¿Qué va a pasar? ¿Se van a terminar los Medici ahí con la muerte de Giovanni? No, ni cerca. La historia recién está comenzando, porque después de Giovanni va a venir Cosimo. Cosimo apodado el Viejo, Cosimo il Vecchio se le llama en italiano, con quien los Medici van a entrar de lleno al juego político de la ciudad florentina. Este Cosimo il Vecchio puede ser encontrado incluso en algún libro como Cosme el Viejo, que son la misma persona, nada más que uno respeta el nombre original y el otro es castellanizado, digamos, ¿no? Por las dudas lo aclaro, ¿vio? No vaya a ser que vayamos a tener confusiones. Bien, hecha esta aclaración, debemos decir que este Cosimo il Vecchio fue uno de los personajes claves en el ascenso de los Medici en la política de la ciudad de Florencia. Y claro, piensen ustedes que el tipo había heredado una fortuna de parte de su padre Giovanni y él no va a hacer más que acrecentarla, va a aumentar, va a meter a la familia de lleno en la administración y en la política de Florencia, que por esos momentos era una esplendorosa república comercial. A ver, voy a aclarar algo. Cosimo no gobernaba Florencia porque oficialmente Florencia era una república y solo podía tener voto, opinión, digamos, ¿no? Pero más allá de esto, su gran carisma, la admiración popular, el respeto que otros le tenían, acabó haciendo que en la práctica cualquier decisión de la República de Florencia pasara, antes que nada, por las manos de Cosimo el Viejo, Cosimo il Vecchio, ¿sí? Pero para eso tuvo que sufrir un buen rato. No es que de repente el tipo estaba sentado en la cúspide política de Florencia, porque lo primero que hace en la vida pública y política de esta ciudad fue oponerse al régimen oligárquico por entonces establecido en Florencia, en el que prevalecía una familia, por eso oligárquico, ¿sí? Un poder de pocos para pocos. En ese caso había una familia que era la familia de los Albizzi, rivales eternos, si se quiere, de los Medici. Y su figura, como político, la figura de Cosimo, va a tomar todavía más relevancia cuando el jefe de la oligarquía, Rinaldo degli Albizzi, lo hizo arrestar en el año 1433 acusándolo de malversación. O sea, algo así como la corrupción del siglo XV en Florencia. Bueno, ¿qué va a pasar con Cosimo? Fue encarcelado, va a ser encarcelado en el Palazzo Vecchio, ahí de Florencia también, y enviado al exilio durante 10 años. Se va a instalar en Venecia, se va a exiliar en la República de Venecia, también una república comercial en la península itálica, con el apoyo nada más y nada menos que del Papa Eugenio IV, que le permitió, este Papa, no perder el contacto con sus viejos amigos florentinos, opositores también a los Albizzi, pero que estaban corriendo mejor suerte y no habían sido desterrados de su ciudad. Así que, en realidad, es con él, con Cosimo, con quien empieza el poder y el mandato de los Medici en Florencia. Muchos los van a considerar el fundador de esa dinastía, pero como nosotros vimos ya, la fortuna de la que gozó Cosimo venía en realidad de su padre, quien a mi criterio fue el verdadero iniciador de los Medici como familia poderosa e importante. Ahora, se preguntarán ustedes qué pasó con Cosimo después del exilio. Bueno, después del exilio, Cosimo va a conseguir la anulación de su pena, por lo que tuvo permitido regresar a Florencia. Va a regresar triunfante y diría casi aclamado por el pueblo florentino, logrando desterrar a su rival, ¿sí? Albizzi, y llegando a ser nombrado gonfaloniere de Florencia. Gonfaloniere ya lo hemos nombrado en otros episodios, pero por las dudas lo aclaro, es algo así como un político destacado. No corresponde la comparación, pero para que se hagan una idea más o menos cercana a la actualidad, algo así como un intendente, ¿sí? Un tipo con cierto poder local. Y fue desde ahí, ¿sí? Desde ese cargo de gonfaloniere de Florencia, que llevó a cabo sus deseos políticos, ¿sí? Intentando convertir a su familia en el árbitro, ¿sí? En el árbitro del Estado florentino. Asimismo, fue este mismo Cosimo el que construyó la primera gran casa de los Medici en Florencia, el famoso Palazzo Medici Riccardi, realizado por Michelozzo, ¿sí? Un gran artista de la época. Ahora, ¿de dónde? ¿Cómo hizo Cosimo para acumular tanta riqueza? Bueno, ya sabemos la fortuna heredada, pero el principal, digamos, caudal económico de dinero de los Medici fue la banca, ¿sí? De esa inmensa fortuna heredada de su padre y que él mismo se dedicó a ampliar, ya que para sus años la banca de los Medici tenía sucursal en varios estados italianos, en esas mini repúblicas comerciales que estaban floreciendo en toda la península, ¿no? Así como también con filiales en otros estados europeos, en Ginebra, en Brujas, en París, en Londres, en Aviñón, en Lyon, ¿sí? El Banco de los Medici estaba ya poniendo
un pie en cada partecita de Europa. Ese fue uno de los factores que lo llevó a establecer una política exterior sumamente exitosa desde Florencia a Cosimo, ¿no? Negociando la paz con estados enemigos, como fue el caso, por ejemplo, del Ducado de Milán, que va a estar va a rivalizar con Florencia durante muchos años. El tipo no solo disponía de riqueza, sino que había adquirido un estatus social relevante cuando se casó con Contesina de Bardi, ¿sí? Una mujer que pertenecía a una de las familias aristocráticas más ilustres de Florencia, un matrimonio que le va a permitir tratar de igual a igual con las familias de alto rango, de nobleza, así como de sangre, ¿no? Dentro y fuera de Florencia. Entonces, fíjense, como sabía decir mi viejo, andando se acomodan los melones, ¿no? Imagínense unos melones en un carro que van andando y se van acomodando mientras se van moviendo. Bueno, Cosimo il Vecchio supo acomodarse mientras andaba, ¿no? La fortuna estaba parado sobre una montaña de dinero y a partir de ahí va construyendo sus lazos que permiten posicionar a los Medicis en todo el continente europeo, al menos en el occidente europeo, ni hablar en la península itálica y mucho menos en Florencia, en donde era la familia fuerte. Va a ser también este Cosimo il Vecchio el primer gran mecena de los Medici, un tipo que le va a dedicar enormes sumas de dinero a obras públicas como el convento de San Marcos, la Basílica de San Lorenzo, la Biblioteca Medicia Laurenciana. Va a tener un proyecto bastante más ambicioso, que era la construcción nada más y nada menos que de la cúpula de la Catedral Santa María del Fiore, ¿no? Que por esos momentos, por las dimensiones que tenía, ¿sí? Era un reto arquitectónico construirle un domo a esa catedral. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a contratar a Filippo Brunelleschi, que va a ser el encargado de resolver esa cúpula tan magnífica de la Catedral Santa María del Fiore. Insisto, quédense hasta el final porque la sorpresa que tengo para contarles es realmente increíble. Otra de los avances que va a tener el mundo de las artes va a ser la creación de la Academia Neoplatónica, que va a marcar justamente el inicio del renacimiento intelectual florentino. O sea, estamos frente a una personalidad realmente envolvente. Por algunos va a ser considerado este Cosimo il Vecchio el mayor de los humanistas florentinos, uno de los grandes mecenas de la historia, y por otros va a ser considerado como un autócrata, un tipo que manejaba a su antojo las instituciones republicanas florentinas. Pero a Cosimo il Vecchio había algo que lo preocupaba y era la sucesión. Y acá viene algo interesante, porque su primogénito, Piero, tenía una salud bastante frágil. Entonces todo reposaba, esa cadena sucesoria reposaba sobre su hijo predilecto, digamos, que era Giovanni. Sí, se llamaba igual que su abuelo, por las dudas para la confusión de nombres. Este Giovanni, los azarosos caminos del destino de la historia van a querer que Giovanni partiera prematuramente de este mundo en el año 1463. Entonces Cosimo, que para ese año 1463 ya contaba con 74 años de edad, se entenderá ahora por qué lo apodaban el viejo o il vecchio, va a poner los ojos sobre su joven nieto Lorenzo, de apenas 15 años, que aparentemente tenía un gran talento diplomático al igual que su abuelo Cosimo, ¿no? Bueno, tristemente, el 1 de agosto del año 1464, con 75 años y consumido por la gota, Cosimo il Vecchio partía de este mundo, llegando a tener el título póstumo de padre de la patria, ¿sí? Concedido por parte de la señoría florentina. Fíjense qué interesante. El padre de la patria florentina va a ser Cosimo il Vecchio. Ahora, ¿qué iba a pasar con el poder de los Medici? Bueno, ese poder iba a quedar de facto en manos finalmente de Piero, ¿sí? Piero, este hijo, el primogénito, ¿sí? De Cosimo, pero con una salud bastante frágil, a tal punto que lo apodaban il gotoso, porque también sufría de la misma enfermedad que su padre, que era la gota. Pero su gobierno fue breve, tan solo 5 años, entre 1464 y 1469, para posteriormente sucederlo nada más y nada menos que el elegido en su momento de Cosimo, que fue Lorenzo di Medici. Así, la historia de los Medici iniciaba un capítulo nuevo, el capítulo de Lorenzo di Medici, apodado nada más y nada menos que el Magnífico, quien acabaría siendo un personaje fundamental para la historia de Florencia, para la historia del Renacimiento, para la historia italiana y para la historia de Occidente. Lorenzo el Magnífico, Lorenzo Medici, que con tan solo 20 años se va a hacer cargo del poder y del gobierno de Florencia. Pero
no todo iba a ser felicidad en la vida de Lorenzo, quien por su poder, por su fortuna, por su posición, va a tener que enfrentarse a otras familias que buscaban directamente sacarlo de la escena. Y cuando digo sacarlo de la escena es literal, ¿sí? Quieren eliminarlo, quieren y quisieron matarlo. Hay una conspiración muy famosa en su contra, que es la denominada conspiración de los Pazzi, otra poderosa familia, esta Pazzi, una familia florentina que ambicionaba el poder de la República Florentina. Van a querer acabar con su vida y con la de su hermano Giuliano, para de esa forma sacar a los Medici del medio. ¿Qué van a hacer los Pazzi? Van a contratar a unos asesinos, algo así como unos sicarios del Renacimiento, digamos, para que se infiltraran en la misa que se daba en la catedral y ahí matar a ambos hermanos. Esa conspiración de los Pazzi va a lograr terminar con la vida de Giuliano, pero no con la de Lorenzo, quien rápidamente va a tomar represalias contra los asesinos y fundamentalmente contra los Pazzi. En realidad los Pazzi pensaron que todo el pueblo de Florencia se iba a volcar a favor de ellos al tratar de sacarse de encima a los Medicis, que eran, según esta familia, los detractores de la República, ¿no? Acusados de establecer una oligarquía y llevarse puestas todas las instituciones republicanas. Bueno, pero le va a salir el tiro por la culata, como decimos acá, ¿no? El fervor popular se va a volcar abiertamente a favor de Lorenzo y de su familia, ¿no? Lo que hizo que se asentara mucho más su figura y la figura familiar de los Medici en toda Florencia. Fue así que con Lorenzo Medici, Lorenzo el Magnífico, Florencia va a conocer una de sus etapas más gloriosas, no solo en lo económico, sino también en lo territorial y sobre todo en lo artístico. Lorenzo fue, según los historiadores especializados en su biografía, el encargado de llevar el arte del mecenazgo realmente a otro nivel. Durante su época, Florencia se convirtió en el centro del arte en Europa. Sí, el tipo ponía bajo su protección a los mejores artistas de la época, le comisionaba continuamente trabajos para construir monumentos, decorar iglesias, todo lo necesario para embellecer Florencia. Además, va a promover el estudio y la divulgación del arte. Va a crear una muestra gratuita de arte antiguo, en el Jardín de San Marcos. Va a ofrecer incluso su propia colección para la formación de jóvenes talentos artísticos en esa Florencia del siglo XV. Lorenzo descubrió a un joven Miguel Ángel, por ejemplo, y enseguida pasó a ser su mecenas. Dijo, a este lo patrocino yo, a este me lo quedo yo, ¿no? Imagínense un mercado de fichajes como en el fútbol, ¿no? En donde van cazando talentos. Bueno, Lorenzo el Magnífico cazó los mejores talentos de su época. Muchos genios como Botticelli, como Da Vinci, ¿sí? Como el propio Miguel Ángel, van a trabajar bajo la protección de Lorenzo de Medici, nada más y nada menos. Pero no había, esto es necesario aclararlo, digo, porque no había codicia en querer tener todo el arte para sí mismo, decir, no, yo soy el que tengo a los mejores, sino que había un sincero amor por el arte, por el crecimiento artístico, ¿no? Prueba de ello es que Lorenzo, por ejemplo, va a enviar a algunos de los mejores talentos a otras ciudades como Roma, como Milán, para expandir ese movimiento artístico. Es la sede, la cuna del Renacimiento italiano, que se da en Florencia, en esa primera etapa fuerte del siglo XV, llamada Quattrocento. Pueden repasar el episodio de Renacimiento exclusivo y van a ver que ahí los Medici, y sobre todo Lorenzo, es el gran mecenas del Renacimiento italiano. Muchos de los lugares importantes de lo que disfrutamos hoy en Florencia, e insisto, quédense hasta el final porque la sorpresa va a ser grande, muchos de esos lugares que disfrutamos hoy en Florencia se deben a los Medici. La creación de la Galería Uffizi, por ejemplo, va a ser gracias a los Medici. Los Medici llegaban a comprar obras y descubrimientos de arte clásico en otras ciudades, como las Venus de Medici en Roma, por ejemplo. El Palazzo Pitti, ¿sí? Va a ser su creación, la creación de Lorenzo como su residencia oficial, al igual que los fascinantes jardines Boboli, el corredor Vasariano, las capillas de los Medici, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a Lorenzo Medici le debemos, en gran parte, porque ya vamos a ver que hay una vueltita de rosca más posterior, gran parte de ese esplendor artístico florentino. Vos recorres las calles de Florencia y parece que se te vienen las obras arquitectónicas y artísticas arriba, ¿no? No te dan los ojos para mirar tanto. Bueno, ahí están los Medici. Y vamos a ver que hay una vueltita más hacia el final de este episodio. Ahora, ¿qué va a pasar con Lorenzo? Lorenzo se va a casar con una noble aristócrata romana llamada Clarissa Orsini. Los Orsini son una familia
prácticamente aristocrática nobiliaria, ¿no? Del siglo XV en Roma, con quien va a tener varios hijos, pero quizás el más famoso haya sido, nuevamente se repite el nombre, esto de la tradición, ¿no? Giovanni di Lorenzo di Medici, quien va a cursar la carrera eclesiástica, llegando a convertirse en el Papa León X. Pero no iba a ser el único papa que esta familia dio. Mencioné al comienzo que salieron 4 papas de la familia Medici, ¿no? Por ejemplo, varios años después del mandato de León X va a llegar al papado Clemente VII, cuyo nombre secular era Julio de Medici, hijo nada más y nada menos que de Giuliano Medici, el hermano de Lorenzo que había sido asesinado en la conspiración de los Pazzi que nombré anteriormente. Varios años después va a llegar al papado Giovanni Angelo Medici, perteneciente a una rama secundaria de los Medici florentinos, por eso apodado el Medichini, ¿no? El Medici pequeño, ¿no? Con el nombre eclesiástico de Pío IV. Y el último de los 4 papas que esta familia dio fue León XI, quien fue, o León XI, como prefieran, quien fue papa por solo 26 días, ¿no? También perteneciente a una rama secundaria de los Medici, pero perteneciente, en fin. Y como dije al comienzo, los Medici también dieron 2 reinas a la historia. El caso de Catalina de Medici, reina consorte de Francia, esposa de Enrique II de Francia, y María de Medici, quien fue princesa del Gran Ducado de Toscana desde su nacimiento, y va a llegar a ser reina consorte de Francia también como la segunda esposa del rey Enrique IV, ¿sí? De Enrique IV de Francia, obviamente, y va a llegar a ser reina regente de Francia hasta la mayoría de edad de su hijo, el futuro rey Luis XIII de Francia. Ahora, ¿qué pasó con los Medici tras la muerte de Lorenzo? Que parece que fue, digamos, Lorenzo va a ser la cúspide del poder de los Medici en Florencia. No encontraba la palabra. La cúspide del poder de los Medici en Florencia va a ser Lorenzo. ¿Qué va a pasar con Lorenzo? Volcó todo lo que pudo a favor de las artes, de las ciencias, del desarrollo, lo que quieran. Excelente. Pero también la muerte lo va a alcanzar. Su hijo, Piero II de Medici, va a ser el encargado de tomar las riendas de la familia. Pero para advertirlos solamente diré que a este Piero II lo apodaron el Infortunado. Imagínense ustedes lo que vino después, ¿no? El declive de los Medici iba a empezar a llegar. Va a desarrollar un gobierno sumamente arbitrario, va a permitir el paso de las tropas francesas de Carlos VIII por Florencia, lo que va a motivar una gran rebelión en su contra, en la que resultó finalmente expulsado, partiendo al exilio, ¿sí? Lo mismo que le había pasado a sus antecesores, ¿no? Si bien intentó volver al poder florentino, nunca lo logró y terminó enlistándose como militar al servicio de Francia, puesto en el que finalmente murió en batalla. Así, el poder de los Medici comenzó a decaer poco a poco en Florencia. Otras familias poderosas también van a ir surgiendo, van a ir apareciendo y van a ir disputando ese poderío político y económico, ¿no? El siglo XVIII sería el siglo que viera al último miembro de los Medici en situación de poder. ¿Quién fue? Fue Ana María Luisa de Medici, una persona clave para la ciudad de Florencia. Yo le dije recién que con Lorenzo alcanzamos la cúspide del poder y del arte en Florencia y que gracias a él le debemos la Florencia actual. Bueno, y les dije que había una vueltita de rosca. Acá está la vueltita de rosca. Ana María Luisa de Medici. Ana María, como buena Medici, amaba a la cultura, amaba el arte, amaba el desarrollo artístico, y ella era la última de su sangre y encima sin descendientes. Entonces el final del poder de los Medici era claro y sobre todo era cercano. Y a esta situación, digamos, la podemos empeorar si le sumamos el ascenso de otra familia en Florencia, que eran los Lorena. Los Lorena, quienes terminarían tomando finalmente las riendas políticas y económicas de la ciudad florentina. Sin embargo, antes de soltar el poder, Ana María va a lograr sorprender a todos al realizar algo realmente histórico. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer temía que los Lorena destruyeran todo el legado artístico que su familia llevaba siglos construyendo en Florencia, ¿no? Entonces, en base a su preocupación, va a decidir citar a los Lorena y firmar con ellos un documento en el que se comprometían los Lorena a conservar y no dañar todo el arte florentino que había florecido gracias a los Medici. Ese denominado pacto de familia
va a establecer que los Lorena no podían llevarse fuera de la capital del Gran Ducado galerías, cuadros, estatuas, bibliotecas, joyas y todo lo que ustedes quieran e imaginen, ¿sí?, acerca de lo valioso que recibían como sucesión del Gran Duque, su marido Cosme III, ¿no?, con el objetivo de que todas esas obras artísticas permanecieran en propiedad del Estado florentino para la utilidad pública y para atraer la curiosidad de forasteros, de extranjeros, ¿no? Así que fíjense la importancia de Ana María Luisa de Medici. Si no hubiera sido por ella, muy probablemente en esas rivalidades eternas entre familias aristocráticas, todo el esplendor artístico que habían logrado los Medici en Florencia hubiera desaparecido. Sin embargo, esta mujer se sentó con los Lorena, firmó un acuerdo y ese acuerdo por parte de los Lorena obviamente se respetó. Así que si algo se conserva de la Florencia de los Medici, no fue gracias solamente a los mecenazgos de sus antecesores, sino gracias también al pacto de familias realizado por Ana María de Medici con los Lorena. Hasta acá, queridos amigos, el episodio de hoy. Pero viene la sorpresa, aguanten 20 segundos más aquí adentro. ¿Cuál es la sorpresa? Febrero del año 2025, 1 de febrero, 1 de febrero, como quieran nombrarlo, del año 2025, vamos a estar partiendo en un viaje cultural e histórico a Italia, junto con mi amigo Facu de Tour Cultural Art and Travel. Vamos a estar recorriendo Milán, Venecia, Florencia y Roma con el simple objetivo de estudiar historia in situ. Ya te conté la historia por 4 años y medio en este podcast y lo vamos a seguir haciendo por muchos años más. Pero qué mejor que venir a vivir la historia desde adentro. Vamos a estar haciendo un viaje que sale desde Argentina el 1 de febrero del año 2025 y vamos a estar regresando el 13 de febrero del 2025 para estudiar la historia desde adentro. Imagínense lo fascinante que va a ser poder estar en ese museo a cielo abierto que son estas 4 ciudades italianas para aprender la historia de ahí, desde el lugar en donde realmente acaeció, desde el lugar en donde realmente sucedió. Para más información, no duden en escribirme, ya sea por la página web historiaenpodcast.com.ar o por nuestro Instagram. Ya en esta semana próxima va a estar saliendo toda la información junto con mi amigo Facu Vidal de Tour Cultural Art and Travel, en donde vamos a estar realizando una experiencia de aprendizaje, no turística, de aprendizaje realmente única. Un viaje de estudio para los amantes de la historia. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Los espero en los canales de siempre. Instagram, nuestra página web, nuestros cursos, nuestros libros y ahora, ¿por qué no también nuestros viajes? Queridos amigos, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.